Yo todavía estoy. Puede hacer Me parece que fue el 15. y una de las principales características es que esas partículas que van a que lo van a internalizar son mayores de 0.5 milímetros de diámetro. Ah, gracias. Perdón, mayores iguales. Mejor para mí. Esa es una característica. Porque las partículas mayores tienen otro proceso que es la endocitosis, ¿sí? Donde esas partículas realmente sustancias y moléculas de proteínas solubles generalmente se ingresan por un proceso pasivo, mientras que todo lo que tenga que ver con fagocitosis es un proceso activo. ¿Activo por qué? Porque las células se tienen que activar para poder llegar todos esos cambios a nivel morfológico, a nivel del citoesqueleto, para que puedan engolfar esa partícula que van a fagocitar. Componentes claves de la fagocitosis. Entonces, tenemos dos receptores. Entonces, tenemos receptores de reconocimiento de patrones, los famosos PRRs. Porque a mí no me pide nada. Esos PRRs pueden ser oxónicos o no oxónicos, y ahorita vamos a ver cuáles son esos receptores. Entonces, una vez reconocen esas partículas, antígenos, moléculas o microorganismos que son extraños, van a fagocitar mediante el reconocimiento de lo propio o de moléculas extrañas. Una vez se da ese reconocimiento, viene una activación de esas células, la cual incluye un proceso de señalización intracelular para que la célula se active y va en dos vías. Una es para la remodelación de esa morfología de la célula, específicamente de la membrana celular, para que pueda engolfar ese microorganismo, esa partícula, y la otra vía es la de activación. Entonces, nuevamente van y se activan genes que van a producir o van a participar amplificando esa respuesta inflamatoria. La de señalización para básicamente hay un rearreglo del citoesqueleto y un cambio a nivel de la membrana celular. Pues sí te lo vamos a ver con más detalles. Hay 4 pasos que son críticos para el proceso de fagocitosis. Entonces, el primero de ellos es la detección de lo que la célula va a fagocitar o a internalizar. Y ese reconocimiento, recuerden que se hace entonces por medio de los PRRs. La segunda fase crítica es la internacionalización. Internalización, que es cuando hay un rearreglo del citoesqueleto y del citosqueleto de la célula poder engolfar. Puede ser una especie de cremallera, o se llama así, que va a cubrir toda esa partícula que va a fagocitar, y para eso se necesita que haya un rearreglo del citoesqueleto. Una vez se da el proceso de internalización, se da lo que es la formación del fagosoma. Entonces, el fagosoma es esa estructura que contiene el microorganismo o la partícula que se fagocitó. Sí, está como dentro de una especie de compartimentalización dentro del citoplasma. ¿Sí? Y dentro de esa fagosoma, entonces, va a quedar una piel que va a degradar el microorganismo. Entonces, una vez se da la formación del fagosoma, posteriormente se da la maduración de ese fagosoma. ¿En qué consiste la maduración? Básicamente, van a venir, se van a activar las enzimas, se van a activar otras que van a inducir un cambio en el ambiente de ese fagosoma. Entonces lo van a acidificar y se van a verter enzimas que van a degradar el microorganismo o la partícula que se internaliza. ¿Sí? Entonces son 4 pasos específicos o críticos: detección, internalización, formación del fagosoma y maduración del fagosoma. ¿Ves?
¿Les quedan claros esos 4 pasos? Entonces habíamos hablado que el primer mecanismo de detección tenemos los receptores o los canales y tenemos los grupos, los opsónicos y los no opsónicos. Entonces los no opsónicos básicamente son los que van a identificar, detectar o reconocer directamente el antígeno o el microorganismo que van a fagocitar. ¿Sí? Y aquí tenemos 2 grupos o varios grupos de esos receptores. Entonces tenemos los receptores de dectina, MINC, MSL, DSSI, los receptores de malosa, los scavenger, los CD36 y los MAC. Cada uno de ellos van a reconocer diferentes grupos de PAMs, es decir, de patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Sí? Recuerden que esos PAMs son compartidos entre algunos microorganismos y que van a estar presentes solo en los microorganismos y no en las células del hospedero. ¿Vale? Entonces, no opsónicos reconocen directamente el antígeno del microorganismo que va a fagocitar. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, antes de pasar al grupo de los opsónicos, quería comentarles que durante los diferentes procesos fisiológicos que sufre el hospedero están las muertes celulares programadas, ¿sí? Que también se conoce como apoptosis, es decir, son las células que una vez cumplen su función van muriendo, ¿sí? Que es diferente a la necrosis, porque la necrosis ya es producida por un efecto directo sobre la célula, es un efecto generalmente tóxico que va a inducir una respuesta inflamatoria, mientras que los cuerpos apoptóticos generalmente no inducen una respuesta inflamatoria. Entonces todas esas células que van muriendo fisiológicamente o de manera normal tienen que ser depuradas, es decir, tienen que ser eliminadas del sistema para que en ningún momento no vayan a desencadenar una respuesta de tipo autoinmune. Recuerden que son células propias con antígenos propios, ¿sí? Entonces, este mecanismo se llama enterocitosis, que es la limpieza o el aclaramiento o el control de esas células que están muriendo. Y para eso hay otra gran cantidad de receptores que van a estar presentes en las células fagocíticas. ¿Sí? Porque las células fagocíticas no solamente se encargan de limpiar los microorganismos o las partículas que son ajenas o una palabra que son ajenas a nuestro cuerpo, sino que también van a limpiar esas células apoptóticas para que, como les decía ahorita, no se presente una respuesta de tipo autoinmune. ¿Sí? Bueno, dentro de los receptores fagocíticos, entonces vamos a tener los grupos. Los receptores FC, que son los que van a reconocer los anticuerpos específicamente por la fracción FC. Recuerden que los anticuerpos tienen la fracción FC y las fracciones FAB. Las fracciones FAB son las que van a reconocer el antígeno y la fracción FC es la que va dispuesta para 2 mecanismos. Uno es para que se active el complemento, ¿sí? Una vez se da la formación de antígeno o el complejo antígeno-anticuerpo, y la otra es para que sean reconocidas por los receptores, que son los receptores FC. Y el otro es los receptores de complemento. Entonces recordemos cuáles son esas opsoninas que se producen una vez se entra en el sistema de complemento. ¿Cuáles son las opsoninas que se producen una vez se activa el complemento? Esas son las anaminas. Ni con el pase de la encuesta, esas son las versiones C3D, ¿listo? Principalmente. Esas opsoninas y los anticuerpos son los que van a unirse al antígeno, ¿sí? Van a formar un puente entre el antígeno y la célula fagocítica. O si lo quieren, van a marcar el antígeno o el microorganismo para que sea reconocido por la célula fagocítica. ¿Y qué es? 16.
Entonces están estos dos, receptores FC y complemento. Y hay diferentes receptores dependiendo del isotipo de inmunoglobulina o anticuerpo y del tipo de auxolina. Ustedes miran acá, tenemos el receptor FCR1 que me reconoce principalmente la inmunoglobulina 1, el receptor FC gamma R2 que me reconoce principalmente la inmunoglobulina 3, el receptor FC R3A que me reconoce todos los isotipos de inmunoglobulina G, y tenemos, por ejemplo, en este caso, el receptor A-alfa, FC alfa, que reconoce inmunoglobulina A, va a estar el receptor FC epsilon, que va a reconocer inmunoglobulina E, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese receptor, igual son va a reconocer el sí, inmunoglobulina que va a estar adherido reconociendo un antígeno o un microorganismo. Y lo mismo pasa con los receptores del complemento, tenemos CR3, CR4, que van a reconocer diferentes interacciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en resumen, tenemos dos grupos de receptores, fagocíticos y no fagocíticos. Los no fagocíticos son los que reconocen directamente el antígeno del microorganismo. Los fagocíticos, a su vez, se subdividen en dos: los del complemento y los FC, ¿sí? Que van a reconocer opsoninas, principalmente C3b, y anticuerpos, ya sean IgG, IgA o IgE. ¿Listo? Porque casi generalmente no me van a reconocer el IgM. ¿Ah? ¿Cómo se encuentra la molécula de IgM circular? Pentamérica, ¿cierto? Entonces, si está pentamérica, es muy difícil que me reconozca. ¿Y empecé por qué? Imagínense la molécula pentamérica. ¿Cómo está conformada? Las regiones FC no van a estar disponibles porque están unidas a la cadena J, ¿sí? Por eso es que están formando, están uniendo las 5 moléculas de inmunoglobulina por la FC. No van a estar disponibles, por eso no hay reconocimiento. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía, una vez se da el reconocimiento, se hace una señalización, la activación celular. Y la activación se puede dar principalmente por los receptores FC y por los receptores del complemento. Aquí tenemos los receptores FC. Entonces, primero, tenemos el receptor para las moléculas de inmunoglobulina. Miren acá, está la bacteria o el antígeno que está recubierta por diferentes inmunoglobulinas, ¿sí? Recuerden que generalmente siempre se necesita que estén dos justapuestos para que puedan activar ese receptor, ¿sí? ¿El receptor qué pasa? Se une, se activan los dominios intracelulares, principalmente esos dominios ITAM, que son motivos de activación basados en tirosina, ¿sí? Estos ITAM empiezan a hacer procesos de fosforilación y autofosforilación que van, por un lado, a activar factores de transcripción, ¿sí? Esos factores de transcripción, como ya les he mencionado anteriormente, van al núcleo y van a activar genes que van a codificar para moléculas que van a participar en la respuesta inmune, ¿sí? O en la inflamación, principalmente citoquinas, factores microbicidas, moléculas de adhesión, etc. ¿Sí? La otra vía es la activación del citoesqueleto. Entonces van a activarse principalmente las GTPasas. Esas GTPasas van a estar unidas a la parte o a la cara interna de la membrana celular. Miren lo que pasa. Se activa, por ejemplo, la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C actúa sobre el fosfatidilcinositol bifosfato para que se le convierta en diacilglicerol y en inositol trifosfato, ¿sí? Posteriormente, lo que hace ese inositol trifosfato es que
hace que a través del retículo endoplásmico se libere el calcio se vierta al citoplasma y se dé la activación de estas otras moléculas adaptadoras y de las moléculas que participan en la activación y del rearreglo del citoesqueleto. ¿Sí? Aquí tenemos la vía del complemento, que también entonces se va a activar, pero van a activar unas vías, unas factores de transcripción diferentes, y adicionalmente también van a activar otras moléculas que hacen parte del citoesqueleto. La actina, son importantes, ahorita les voy a explicar para qué. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Carol. Carol también se El complemento también se activa entonces. Recuerden que el complemento generalmente son negritas, son formados por cadenas. Esas cadenas tienen colas intra, extra y transversales. Extraplasmáticas, extraplasmáticas y transversales. Las intraplasmáticas son las que van a llevar o van a activar esa serie, van a activar toda esa cascada de señalización. ¿Sí? Y como les decía, generalmente todos estos procesos de reconocimiento se hacen de manera simple. No se da de manera individual. Recuerden que aquí no se nos muestra de manera individual para que entiendan el proceso, pero todo se da de manera simultánea y colaborativa con otras vías y otras fases de activación. ¿Vale? Entonces, si ustedes miran acá, tenemos el antígeno está cubierto por inmunoglobulinas y por opsoninas del complemento, principalmente es el 3D. Entonces miren que esta célula fagocítica va a activarse tanto por la vía del complemento como por la vía de los receptores al mismo tiempo. ¿Qué va a hacer esto? Que la fagocitosis sea más efectiva, ¿sí? Se aumenta la especificidad de reconocimiento para que no vayan a reconocer células propias. Y se amplifica mucho más en esa. Entonces les decía que es muy importante el citoesqueleto. ¿Vale? El citoesqueleto está compuesto entonces por microtúbulos y por los filamentos internos. ¿Sí? Aquí tenemos cómo sería la estructura de una membrana en reposo, es decir, de una célula que no ha sido activada. Y vemos cómo está ese entramado o ese andamio, ¿sí?, de esas células, cómo ese citoesqueleto está exactamente por debajo de la cara interna de la membrana celular. Ustedes miran entonces, tenemos los microtúbulos de actina, los filamentos de actina, los microtúbulos, las toxinas, etcétera, que van a formar como ese soporte para la membrana celular y van a formar los filopodios y los lamelos, ¿sí?, que son como esas ondulaciones que hay en la membrana celular, principalmente de las células fagocíticas. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, las células de Friedman? ¿Cómo son esas células de Friedman? O sea que tenemos libre Tienen esas prolongaciones que se llaman dendritas. Esas prolongaciones o dendritas son estos, conformados por filopodios o lamelopodios. ¿Sí? Que eso le va a permitir, primero, hacer una descripción más precisa del antígeno del microorganismo. Y lo otro es también ese engolfamiento o esa fagocitosis que se produce. Miremos, ya una vez se da el proceso de reconocimiento y se da el proceso de activación. Y no como azúcar. Yo supuestamente soy diabética. Entonces miren cómo va a cambiar pero no es con el esa membrana de reposo. Entonces miren que empieza a haber un rearreglo del citoesqueleto. Vemos cómo todos esos receptores están reconociendo, en este caso el antígeno,
en la membrana celular y a su vez ese acumulador de receptores va llevando a que haya arreglo del citoesqueleto de manera que vaya conformando una impaginación de esa membrana celular que va a ir rodeando el antígeno o el microorganismo que va a fagocitar, ¿sí? Hasta que al final simplemente se cierra, se libera, formando entonces lo que vamos a llamar el fagosoma, ¿sí? Ese fagosoma no es más que una estructura compuesta por la misma membrana celular de la célula fagocítica, ¿sí? Mírenlo acá, que va a tener en su interior el antígeno o el microorganismo que fagocita. Igual funciona, ¿Vale? es endulzante. Bueno, me interesa que se aprendan todos estos mecanismos moleculares, sino que tengan una idea de cómo se da ese proceso, ¿sí? De la importancia del citoesqueleto, de que el citoesqueleto se activa, ¿sí? Que esa activación hace que haya un rearreglo de ese citoesqueleto y vaya haciendo que la membrana celular vaya cubriendo el antígeno o el microorganismo hasta engolfarlo completamente e internalizarlo. ¿Vale? Igual daño no le va a hacer en está bien. Entonces aquí tenemos cómo se haría ese proceso de fagocitosis. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería un eritrocito marcado por un anticuerpo, ¿sí? ¿Y cómo se hace ese proceso? Y aquí sería cómo ocurre realmente. Esto es una microfotografía electrónica de vacío que está captando todo este proceso. Entonces, miren, el eritrocito que estaba marcado por el anticuerpo va a ser reconocido por esta célula fagocítica que hay atrás, ¿sí? Miren cómo esa célula fagocítica va haciendo o recubriendo ese eritrocito hasta que finalmente lo internaliza, ¿sí? Ese es el proceso de fagocitosis, ¿vale? Una vez se da la formación del fagosoma, es decir, se da la internalización de ese microorganismo, ¿qué pasa al interior de ese fagosoma? Que generalmente se dan varios procesos. Y el primero es el que vamos a denominar, de lo que está aquí en A, que es la formación del endosoma temprano. La formación de ese endosoma temprano, básicamente lo que va a permitir es fusión de esos endosomas tempranos. ¿Qué son los endosomas? Son unas estructuras que van a tener unas enzimas. Y esas enzimas van a venir y se van a unir al fagosoma y van a liberar esas enzimas de manera de que van a acidificar ese ambiente al interior del fagosoma. ¿Sí? Posteriormente, entonces miren aquí, con el fagosoma temprano, generalmente se ha identificado que tiene un pH entre 6,5 y 6, que es relativamente un pH ácido, ¿sí? Posteriormente se da la formación del fagosoma tardío. ¿Qué características tiene ese fagosoma tardío? Entonces, como miren acá, vienen y van a venir otras enzimas, ¿cierto? Como de la misma familia, que son las entereasas, que van a llevar más ácido al endosoma, ¿cierto? Entonces lo van a fagocitar, pero lo van a acidificar muchísimo más. Miren que ya ese pH va a disminuir, generalmente menos de 6. ¿Sí? Y adicionalmente se da la movilización de las lisosimas vía la anexina. Entonces, esto es muy bonito porque va a pasar lo siguiente. Entonces tenemos acá Uy, mejor la célula fagocítica. sí, es que como lo han dicho y el otro ya nos tocaría, si no se nos va a pasar la fecha de la columna. Con una bacteria. Los que nos tocaría serían los que no dieron laboratorio. Para que se dé entonces la formación de Digo, yo pues ahí tengo un resumen.
fagosoma temprano, Sí. fagosoma tardío. Sí, no, Y para que vengan todas estas enzimas lisosomales tienen como una especie de gránulos o de conchitas, ¿sí? pero no Y dije. para eso están los filamentos, los microtúbulos, que son Sí, grupo 1. Ay, le tocó grupo 1. entonces tenemos los microtúbulos que están atravesando todo el citosqueleto. Ah, bueno, le voy a comer caso. Sí, a nosotros en otra semana. ¿Sí? Yo pensé que sí. Pero adicionalmente, en esos Estaba microtúbulos preocupada. van esas Esto te vas a quedar aquí 5 horas. y estas transixinas, hagan el cuenta, No, ok. Es que es mucho. que son unos vehículos cargo. ¿Sí? Aunque deberían de poner esa clase. Hagan de cuenta que ese es el Se pone a metrocable. estudiar médico. Cada bochito del metrocable es una No, porque anexina. yo trabajo eso, sí, ¿Sí? sí. Y el cable por donde van estas anexinas son los microtúbulos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Hay unas moléculas adicionales que se llaman miosinas. Esas miosinas lo que van a hacer es mover Ahí en vez de miocinas, no, es el mitocable. estas anexinas a través del microtúbulo. ¿Sí? ¿Qué va dentro del vagocito? Van enzimas, en unos granulitos. En este caso sería la lisosima. Cuando ellos llegan aquí entonces al fagosoma, simplemente vierten, o sea, llegan aquí como a la estación No hay logro. y vierten el contenido que están en esos fagocitos, que son las lisosimas, y de esa manera entonces van a estar acidificando el medio al interior del Yo fagosoma. preguntando si tengo que comprar el quesito. Y aquí tenemos el último paso, que ya es la formación específicamente de fago y lisosoma. Cuando ya llegan los lisosomas, viviendo la lisosima, y adicionalmente vienen otras granulitos que vienen cargados de campesinas, de azulosinas, de peptidoglutaminios, que todo ello lo que van a hacer es degradar la bacteria No, o el no, no, microorganismo que mira, está en el de interior del buscar. fago. ¿Sí? ¿Les queda claro este proceso? Bueno, estos son como algunos mecanismos moleculares, miren, simplemente para mostrarles la formación de este fagosoma, que es en cuestión de minutos. Entonces, en cuestión de minutos, se da todo el proceso de fagocitosis y degradación del microorganismo que se integra en el rizoma. ¿Cierto? Entonces, aquí está todas las moléculas que intervienen, cómo se va formando, se va acidificando el fagosoma y al final, cómo se van metiendo todas esas moléculas al interior del fagosoma. Ese arsenal microbicida que se va virtiendo o se va activando dentro de la vacuna fagosomal, tenemos entonces diferentes componentes. Tenemos especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, otros reactivadores inflamatorios como citoquinas y mioquinas que van a amplificar esa respuesta inflamatoria y la degranulación Respuestos de efectuales los en gránulos que fagocitosis. están almacenados en el citoplasma de estas células fagocíticas. ¿Sí? Miren, esos gránulos entonces generalmente, dependiendo del granulocito de la célula fagocítica, van a contener gránulos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Miren la cantidad de moléculas o enzimas que se almacenan en esos diferentes grupos de gránulos. Los azulofílicos son primarios, hidroperoxidasa, defensinas, elastasa, proteína G, catepsina G, azulosidina. Esta es proteína inductora de foro en bacterias, hidrolasas ácidas, entre otros. ¿Sí? Entonces, todo ese arsenal se va a vertir al fagosoma y va a ayudar a que se degraden entonces esas bacterias o esos antígenos o microorganismos que se fagocitan. Vamos a ver entonces estas moléculas específicamente, las dependientes de oxígeno y las independientes de oxígeno. ¿Sí? Las dependientes de oxígeno es la que comúnmente se conoce como el estallido respiratorio. ¿Sí? Y tiene que ver con
un grupo de moléculas, un complejo de proteínas que se encuentran en el citoplasma y en la membrana de las células, que se llama la NADPH oxidasa. Esta NADPH oxidasa, una vez se activa, entonces va a producir unos intercambios con unos procesos bioquímicos que tienen que ver con estallido procesos de respiratorio, muerte oxígeno transferencia de electrones, que van a llevar entonces a la formación de diferentes especies reactivas de oxígeno. Entonces tenemos ácido superóxido, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, radicales hidroxilo, entre otros, que son los que tienen un efecto altamente microbicida, es decir, son los que van a dañar esas bacterias. ¿Sí? Entonces miren acá, tenemos la vacuola fagocítica, donde la membrana, ¿sí?, que es igual a la membrana exterior, va a tener parte de ese complejo multimérico, y en el citoplasma tenemos otra parte de ese complejo multimérico que forma la NADPH oxidasa. ¿Sí? Cuando se activan, entonces van a hacer lo siguiente. Miren acá, entonces tenemos el citocromo, que va a estar, parte de ese citocromo P450, que va a estar unido en la membrana del fagosoma. Y tenemos esta otra parte, que son los componentes citosólicos, que hacen parte del citocromo. Una vez el complejo que está en el citoplasma se va a unir al que está en la membrana del fagosoma. Y una vez activado, entonces hace que se dé todo ese proceso de intercambio de electrones, produciendo entonces diferentes especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles son las más principales? Tenemos acá el anhidro superóxido, el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso y los radicales hidrógenos. No, se me fue. Miren acá, por ejemplo, el superóxido tiene actividad microbiana directa. El peróxido de hidrógeno penetra las membranas de los microorganismos. El ácido hipocloroso daña las proteínas y el DNA. Y los radicales hidroxilo causan peroxidación lipídica. Es decir, por cualquier lado van a tratar de dañar esos microorganismos. Y generalmente se dan por procesos bioquímicos. Miren acá. La NADPH oxidasa, que es ese complejo, una vez se activa, entonces utiliza dos moléculas de oxígeno formando NADPH, en este caso está, en este caso entregó los electrones del oxígeno y forma hidrógeno más el anhidro superóxido. Ese anhidro superóxido, en presencia de dos moléculas de hidrógeno, se convierte en peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno, en presencia de cloro, se convierte en ácido hipocloroso, y ese peróxido de hidrógeno, en presencia de hierro, va a producir los radicales ¿Tienes hidroxilos. algún informe de metro? Son unas ¿Cómo pasa? ¿Cómo es? Sí. procesos bioquímicos que se Los que digan a María José. Tenemos los sistemas antimicrobianos complementarios, que es el otro grupo, que son los independientes de oxígeno. Entonces tenemos dependientes de oxígeno e independientes de oxígeno. Y dentro de los independientes de oxígeno tenemos todo ese arsenal enzimático, y adicionalmente tenemos la El de vía metro, del no óxido metro nítrico. es aquí. Esa vía del óxido Es nítrico que es en también computador. es muy importante y se Y no produce es- principalmente por la activación Saca pues el de metro. de una enzima que se llama la oxidornitricosintasa inducible, Ah, eso sí. ¿sí?, que se activa por acción principalmente Lo hay que ver. el interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Sí, recuerden que Ya, esas es que me preguntas citoquinas el son producidas por los TCD4, células NK, Sabes, y además van que a son activar parciales viejos. los macrófagos para que Porque me produzcan solo una materia que dan virtual. Entonces lo que va a producir ese macrófago es la activación o la producción de la oxidornitricosintasa inducible. ¿Sí? Esa enzima va a actuar sobre este sustrato, que es la L-arginina, que es una aminoácido esencial. Y esta L-arginina se va a convertir en L-citrulina más óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico es un gas altamente volátil, altamente tóxico,
que también puede interactuar con el anión superóxido formando otra molécula que tiene muchísima mayor capacidad microbicida, que es el peróxido nítrico. ¿Sí? Igual, el óxido nítrico y el peróxido nítrico van a actuar principalmente sobre enzimas, del ciclo respiratorio, en este caso de los microorganismos, y van a actuar sobre esas enzimas que tienen los complejos del grupo M, ¿cierto? O N. Ese grupo M son todos los que tienen como en su núcleo el hierro, ¿sí? Por ejemplo, la hemoglobina, en este caso la conitasa, que hace parte del ciclo de Krebs, lo que hace es quelar el hierro e inactivar la enzima, y si se inactiva esa enzima, se bloquea la respiración mitocondrial y la célula madre. ¿Sí? Entonces, es una de las formas en que actúa este óxido. Y los demás en el 3, pues. Tenemos entonces también la acidificación, como pues dentro de estos mecanismos independientes de oxígeno. Recuerden que muchas de las enzimas actúan principalmente si están en un ambiente ácido, se van a activar principalmente la hidrolasa. Tenemos esas enzimas como la lisozima. Adicionalmente se va a la deprivación de nutrientes por acción de enzimas que se encuentran en el hierro, por ejemplo la lactoferrina. ¿Sí? Entonces la lactoferrina lo que hace es que en el citosol va a unir todo ese hierro que hay libre. ¿Para qué? Para que el microorganismo no lo vaya a adquirir, y es una forma también de lo que se denomina ahorita la inmunidad nutricional, que son todos los componentes nutricionales que ayudan a que el sistema inmunológico se aumente. ¿Sí? Por ejemplo, las vitaminas, el zinc, el hierro, el cobre, ¿sí? Que hacen ahorita parte de muchos suplementos vitamínicos que lo que hacen es aumentar esa respuesta inmunológica. Y finalmente los péptidos antimicrobianos, que generalmente son producidos por estas células fagocíticas que se encuentran almacenados en esos gránulos de esta célula. Una vez se da el proceso de fagocitosis y degradación dentro del fagosoma o el fagolisosoma, vamos a obtener o se van a obtener proteínas o cadenas de proteínas. Recuerden que ese microorganismo se destruyó completamente y quedaron proteínas o antígenos que van a ser degradados a su mínima expresión. Esas proteínas entonces van a ser vertidas al citoplasma, y en el citoplasma van a ser marcadas con una ubiquitina. Todas esas moléculas marcadas con la ubiquitina van a ser procesadas dentro del proteasoma, y del proteasoma van a salir pequeños péptidos que van entre 7 a 15 aminoácidos. Las proteínas entonces que van a ser degradadas o que se tienen como un proceso de degradación dentro del fagolisosoma se vierten al citoplasma. En el citoplasma son marcadas por unas moléculas que se llaman ubiquitinas, que es el proceso que se llama ubiquitinación, ustedes ya lo ven en esta biología. Y esas moléculas marcadas con ubiquitina o proteínas son reconocidas por el proteasoma. Entonces van a pasar por el proteasoma y se van a fragmentar en proteínas o péptidos más pequeñitos, que van entre 8 a 15 aminoácidos. Posteriormente, esos péptidos van a pasar al revestimiento endoplástico, ¿sí? Donde se van a cargar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, que posteriormente van a salir a la superficie o a la membrana de la célula fagocítica para hacer la presentación antigénica, ¿sí? Esa presentación antigénica, recuerden que se da principalmente en los ganglios linfáticos, ¿sí? Una vez entonces llegan, por ejemplo, esas células fagocíticas, principalmente las células dendríticas, hacen su presentación entonces a los linfocitos T en los ganglios linfáticos y se van a inducir diferentes subpoblaciones de linfocitos T, tanto ayudadores como citotóxicos. Y en el caso de los ayudadores,
Recuerden entonces que se van a producir las diferentes subpoblaciones o perfiles del linfocitos T. TH1, TH2, TH3, TH17, etc. ¿Sí? Y esa forma es que se da la respuesta inmune específica o adaptativa. Esto lo van a entender mejor cuando vean la clase de HLA y presentación antigénica, que sería la próxima semana. Aunque yo creo que sería mejor este jueves, que ya iniciaría el julián. Y yo creo que vamos a alcanzar a terminar hoy los dos temas. Bueno, antes se me olvidaba, los microorganismos también han evolucionado, ¿sí? Y tienen la capacidad de presentar diferentes mecanismos de evasión para procesos tan sofisticados como la fagocitosis. ¿Sí? Por ejemplo, está el encuentro de reconocimiento con la fagocitosis. Para ello lo que van a hacer es colonizar áreas o zonas libres de fagocitos. Por ejemplo, en la piel tenemos en la piel que generalmente se colonizan las células, las células sebáceas, ¿sí? En la piel. Inhibición de la quimiotaxis. Tenemos, por ejemplo, este microorganismo que es una bacteria que tiene estreptococos que produce una molécula que se llama la streptolicina que inhibe la quimiotaxis, es decir, bloquea el reclutamiento de células al sitio inflamatorio. ¿Cierto? Otros que tienen la capacidad de prevenir la internalización, por ejemplo, los microorganismos que tienen cápsulas, generalmente esas cápsulas están compuestas de muchos carbohidratos, entonces generalmente pueden aumentar de tamaño o el mismo carbohidrato que está tan alta concentración en esa, formando esa cápsula, inhibe la fagocitosis o inhibe el reconocimiento de esos receptores fagocíticos. Tenemos, por ejemplo, otro, el mimetismo molecular. Hay algunos microorganismos que presentan en su superficie unas moléculas que simulan estructuras de los OED, entonces no son reconocidas. Y la neutralización de anticuerpos. Tiene, por ejemplo, Staphylococcus aureus, una proteína que se une a la formación FC de los anticuerpos, lo cual no permite entonces que esas partículas que están recubiertas por el anticuerpo sean reconocidas por los receptores FC de las células fagocíticas, ¿sí? Porque esa proteína se unió a la fracción FC que estaba libre del anticuerpo, entonces no permite el reconocimiento, ¿sí? Otros que tienen la capacidad de sobrevivir al interior del fagosoma, ¿sí? Por ejemplo, producen enzimas antioxidantes, por ejemplo, en este caso, Bacillus Streptococcus aureus, producen unas catalasas y lo que hacen esas catalasas es bloquear el peróxido de hidrógeno. Entonces son capaces de bloquear especies reactivas de oxígeno. Entonces, de una u otra manera disminuyen esa capacidad microbicida que tienen estas células. Y otros que tienen la capacidad de resistir porque tienen componentes en su pared que hacen que sean resistentes a los diferentes enzimas hidrolíticas que hay al interior del fagosoma. Y por último tenemos la manipulación del fagosoma. Entonces tenemos unos microorganismos que pueden escapar del fagosoma. Por ejemplo, Salmonella diacinia. Una vez que están en el fagosoma, producen una enzima que es capaz de perforar la membrana de ese fagosoma y salir directamente al citoplasma. ¿Sí? Entonces, en el citoplasma no va a estar en presencia de todo ese arsenal microbicida que estaba dentro del fagosoma. Y adicionalmente, otras más sofisticadas, como Mycobacterium tuberculosis, inhibe la fusión del fagosoma y el lisosoma. Entonces, no se va a acidificar lo suficiente el fagosoma y esas bacterias van a poder sobrevivir allí por mucho más tiempo. Usted no vio nada. Usted no vio nada. Entonces, es como un resumen. Qué horrible. Qué tristeza. ¿Alguna pregunta hasta acá? No.
Yo no. Vale. Ah. Uy, ese computador. No, sí, es que... No, sí, el problema es que era que tenían un enlace diferente y la universidad no tenía presupuesto que para mandar a cambiar eso. Así que depende de un cablecito. Son diferentes colecciones. Y la universidad no tiene presupuesto para mandarla a cambiar, así que depende de un cablecito. Y además hay cosas. Los de la inmunidad son genéticas. Está, por ejemplo, la granulomatosas crónica por una deficiencia de la lámina oxidasa. Entonces, sí, no tienen plata para arreglar eso, así que se queda así. Formación de gránulos defectuosos y ya, pues, con influencias secundarias, principalmente por diabetes y malnutrición. Recuerden que la diabetes, lo que les decía, es que cuando no está controlada, esos concentraciones de azúcar, lo que van a hacer es. No, pues si yo ya me hubiera muerto, yo tengo también deslipidemia. Pues. Es decir, esos receptores de esos fagocitos van a ser bloqueados por azúcares o carbohidratos. Tengo un montón de exámenes ahí, no, lo que pues tengo hasta una positiva. Pero el doctor dijo, no es concluyente, y si no es concluyente, yo no me voy a alegar. ¿Alguna pregunta? Yo. A veces estoy embarazo, pero cada vez estoy embarazo. Sí, es que eso depende de un cablecito, ese cablecito no me deja. Entonces vamos a continuar con la última parte, que es la inflamación. Aquí donde vamos a tratar de integrar todo lo que hemos visto conmigo. ¿Cómo era? ¿Listo? Entonces pongan mucha inflamación, cuidado. Y vamos a definir la inflamación. ¿Qué es la inflamación, muchachos? Una respuesta defensiva, subimos por acá. Es de la inmunidad innata. Este es el que me salió positivo. Este es el que me salió positivo. Uy, la Biblia. Que es normal y beneficioso, pero si se activa de manera no necesaria va a provocar daños en el hueso. Entonces vamos a decir conjunto de mecanismos de la respuesta del sistema inmune. Eso incluye, ya se identifica, ¿sí? Frente a una agresión, entonces miren aquí, infecciosa, física, química o autoinmune. Oye, que no estamos hablando solamente de enfermedades infecciosas. Un ejemplo de una agresión física o de una agresión química. Una puñalada. Pues. Una cirugía para usted. Pues. No, pero está bien, sí, una puñalada. ¿Qué más? Eso sería una agresión física, ¿vale? Una química. Una quemadura, ¿cierto? Una quemadura con un químico, porque física también puede ser una quemadura con fuego, ¿cierto? Y tenemos las autoinmunes. Todos estos procesos de inflamación van a estar encaminados en 4 pilares. Uno es localizar, ¿sí?, el agente agresor, aislar o contener el agente agresor para evitar que haya diseminación, y eso específicamente sí cabría para el caso de las enfermedades infecciosas o agentes infecciosos, destruir ese agente agresor que es el que está induciendo esa respuesta inflamatoria y finalmente reparar el tejido dañado. Entonces la inflamación tiene como esos 4 pilares: localizar, aislar, destruir y reparar. ¿Sí? Y todo eso lo hace el sistema inmunológico. Durante el proceso de inflamación hay 3 fases importantes. Uno es la fase de iniciación, la fase de consolidación y la fase de resolución. Vamos a ver cada una de estas fases. La fase de iniciación, entonces, se va a dar principalmente por la liberación
de mediadores liberados o inducidos en las células donde se está dando el proceso inflamatorio. Específicamente donde está, o donde por ejemplo en este caso donde le dieron la puñalada, o donde el paciente se quemó, o por donde entró el microorganismo o el agente infeccioso. ¿Sí? Esas células que están allí presentes, entonces, se van a activar. ¿Cómo creen ustedes que se activan? Lo que vimos en la segunda clase. Lo que vimos ahorita. Por el reconocimiento de moléculas extrañas que están codiadas todas en eso, lo que llamamos los famosos PAMs. ¿Sí? Y ahorita les digo, por ejemplo, la parte física o química, cómo se hace esa inducción. Activación del endotelio y el complemento. ¿Sí? Entonces, esas células endoteliales, recordemos que ¿quiénes son los que conforman las células endoteliales? ¿Qué tejidos? Por histología, los vasos sanguíneos. Endotelio, siempre que les hablen de endotelio, son vasos sanguíneos. Epitelio, unas células de todos los tejidos restantes. ¿Listo? Y como nosotros tenemos vasos sanguíneos que están irrigando absolutamente todos los tejidos, entonces vamos a tener el endotelio en todos los tejidos. ¿Sí? Ese endotelio se va a activar por acción de las mediadores que liberan esas células que están ahí en ese tejido. ¿Sí? Adicionalmente se va a activar el complemento. Aquí se podría activar por la vía clásica o por la vía alternativa. Por la vía clásica, ¿qué necesito? El antígeno y el anticuerpo. Que haya anticuerpos específicos que me reconocen el antígeno. ¿Sí? Pero si es por primera vez, entonces se me puede dar por activación principalmente de la vía alternativa. ¿Listo? Cuando se me activan todos estos componentes, van a inducir un fenómeno que se llama incremento de la permeabilidad capilar y adicionalmente migración celular. ¿Sí? Ahí en el sitio del tejido. El proceso de consolidación, entonces ya es un proceso que se da después de la iniciación, donde ya van a participar otras células más específicas, en este caso las células mononucleares, principalmente macrófagos, linfocitos. Se va a amplificar la respuesta inmunológica y se va a dar la eliminación del agente agresor. ¿Sí? Y tenemos la fase de resolución, que es un proceso de equilibrio o de homeostasis, ¿sí? O de reparación, donde se van, valga la redundancia, a reparar los daños que se hicieron durante el proceso inflamatorio en ese tejido. ¿Sí? Y se da principalmente por dos células muy importantes, que son los macrófagos y los fibroblastos. ¿Sí? Por ejemplo, en una cirugía o en una puñalada, ¿cómo se debe arreglar ese tejido dañado? Por un proceso de cicatrización. ¿Sí? En una quemadura, por un proceso de cicatrización. Y cuando hay un proceso inflamatorio por un agente agresor, ese proceso inflamatorio que se da in situ directamente donde está la piel, me va a dañar el tejido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las células que llegan, por ejemplo, los neutrófilos que van a llegar aquí, van a liberar el contenido de los gránulos, como son puras enzimas, no solamente van a dañar el microorganismo, sino que también van a dañar células buenas, células propias. No, va a ser ese. Además, también van a dañar la matriz extracelular. Déjame perder. ¿Por qué no estaba? Porque el sábado y Es la matriz extracelular. después de Un conjunto de proteínas ir a mi como casa. fibronectina, fibrinógeno,
pero la eso lo entienden ya. anemia, Eso lo entiendo. sulfatantes, Sí, pues el sulfato, profesor, etcétera. el ¿Y profesor, para qué sirve? a mí la profesora me da miedo desde instrumentación. La profesora Además nos de explicó proteger. que entre los duplicados sacábamos la diferencia y con eso sacábamos los puntos. Son los que me sirven como Y entonces el mío andamiaje es para dejar para eso, un la de la tejido. curva hecho. Entonces tenemos sí. unas proteínas de matriz, son las que van a Fijo formar una forma, especie de red. Sí, ¿sí? yo había entendido. Y ahí se van a O sea, sentar las células. ¿sí? Esa Y todavía se va a todavía formar pasa. Entonces por eso es importante la inmunidad celular. Y cuando Igual hay que yo una tampoco estoy infección difícil. o un daño física, Es todo fácil. los que sufren también El son taller las tampoco está células difícil. y las proteínas de matriz que se Está encargan. largo. ¿sí? Quítate. Me da sabor las cosas. Ay, no, mi farmacia está fácil. Ay, no, es que es mucha cosa. De hecho, inclusive Y usted ya empezó a los estudiar metro. neurólogos que pueden fagocitar, Pero no los está que no pasando pueden nada. fagocitar siempre son células terminales. Pues yo le puedo pasar el que tengo, pero no tiene imágenes. Sí, se la paso. Células que participan en la inflamación. Cuando tenemos células de primera línea, son las que están principalmente donde está la fase de iniciación, que son los mastocitos, basófilos y neutrones. Hasta el viernes hacer todo eso. Mastocitos inician la respuesta liberando histamina. ¿Sí? Basófilos amplifican la señal inflamatoria y también liberan Tengo histamina. 42 páginas. Sin De hecho, imágenes. el basófilo es como si fuera el hermano del mastocito. El mastocito está en el tejido y el basófilo está en circulación. Y tenemos los neutrófilos que además de la fagocitosis liberan, imagínense, van a liberar enzimas, hidrolasas, proteínas en general. No, interesante no es. Restricción de carga de oxígeno, de electrones, todo eso va a dañar el tejido. ¿sí? Células efectoras, entonces tenemos macrófagos, inducen la fagocitosis. Células endoteliales que regulan el tráfico celular y las plaquetas que van a formar el coágulo, el tapón, para que no se pierdan sangre y líquidos. Y adicionalmente esas plaquetas tienen en sus gránulos diferentes componentes que participan en la respuesta inflamatoria. Tenemos células reguladoras, entonces tenemos los linfocitos, los fibroblastos que producen matriz extracelular y los adipocitos que liberan citoquinas y adipoquinas que son importantes en los procesos de resolución de la respuesta inflamatoria. ¿sí? Todo esto es un proceso coordinado, va a estar mediado por las citoquinas, que son las mensajeras o las que llevan ese mensaje a los diferentes tipos de células para poder. No me voy a aclarar el tema. Yo le repito lo que necesitan. Dependiendo del tiempo en que se dé la respuesta inflamatoria, se divide a su vez en una respuesta inflamatoria aguda y una respuesta inflamatoria crónica. Mire la aguda, realmente dura 48 horas máximo. ¿sí? Es inmediata, tendencia a la curación. Los neutrófilos mueren por apoptosis y generalmente hay resolución completa en la mayoría de los casos. Es decir, durante las primeras 2 días, nuestro sistema tiene la capacidad de controlar cualquier mecanismo de efecto. ¿Cuánto dura el tiempo? Finalmente dura 2 o 3 días. ¿sí? Pero con la contaminación hace que nuestro sistema inmunológico no funcione como debería funcionar. Por eso se demora una semana con una gripe. ¿sí? Una intoxicación alimentaria también produce una respuesta inflamatoria. ¿Cuánto dura? 10 días. Realmente produce una respuesta inflamatoria aguda. ¿vale? Si esa respuesta inflamatoria aguda no es lo suficiente para controlar esa respuesta inicial o esa fase aguda, se va a convertir en una respuesta crónica. Y esa puede durar meses o incluso años. ¿sí? Por ejemplo, la tuberculosis. Se conoce porque realmente son de periodos largos.
Llega un paciente y dice, no, es que llevo tosiendo hace más de 3 meses, he perdido mucho peso, ¿sí? Es un proceso que lleva una larga, ¿sí? Un proceso de cáncer, generalmente son crónicos. Cuando ya el paciente le identifican un cáncer es porque lleva mucho tiempo con él, ¿sí? Generalmente hay daño tisular, a su vez hay reparación y destrucción del tejido, porque como no se ha controlado la respuesta inicial, se está dando una respuesta inflamatoria continua persistente. Y adicionalmente puede conducir en algunos casos a la fibrosis del tejido, ¿sí? Y a pérdida funcional de ese tejido. Por eso les voy a dar entonces un ejemplo de ese proceso. Para que tengan una idea, ¿cierto? Que no todo lo que yo les estoy hablando aquí es ciencia ficción. Entonces tenemos, por ejemplo, este es un tejido pulmonar de un ratoncito, ¿sí? Donde tenemos, aquí van a terminar los bronquiolos. Miren esas células epiteliales, generalmente son cúbicas, pueden ser como unas vellosidades, ¿sí? Y van a terminar en estos sacos alveolares, ¿sí? Y dentro de cada saco alveolar tenemos el alvéolo, que ese alvéolo está compuesto por este tipo de células, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y van a ver allí algunos macrófagos alveolares. Ese es un pulmón normal. Si yo bueno, y aquí también muy importante, este espacio que ustedes ven acá, esto es un vaso sanguíneo que está compuesto por células endoteliales, que es las células más simples que hay, ¿sí? Ese es el endotelio y por aquí es donde va a salir la sangre y donde se va a dar el intercambio gaseoso por la hemoglobina y los glóbulos, ¿sí? Cada tejido siempre va a tener estos vasitos. Ahora, yo este ratoncito a nivel experimental llevo un infecto por no. Miren, a las 48 horas cómo cambia ese tejido pulmonar. Miren que allí llegaron puros neutrófilos adicionalmente a esos punticos rojos que corresponden a sangre que se está extravasando, ¿cierto? Están saliendo de acá, de este vaso. Entonces ahí tenemos puros neutrófilos. Esto puede durar más o menos 24 48 horas. Si el ratoncito no es capaz de controlar ese proceso infeccioso, se da esta respuesta inflamatoria que la conocemos como crónica. Y se produce esta estructura, es una estructura como muy redonda, que va a contener estas estructuras que ven acá, que se denominan blastoconidias o levaduras. Esto es un hongo, porque está aquí clarito. Entonces miren que todas las células se están formando como una especie de corona alrededor que va a inhibir la diseminación del hongo a otros tejidos, ¿sí? Pero eso es por una inflamación que es continua. Y esto generalmente aquí es un ratoncito que está infectado y se hizo un análisis como a las 8 semanas. ¿Vale? Entonces, esa es una inflamación crónica. No. Tenemos unos. ¿Será que vamos a ver? Ahí ya no sé. Mantenimiento y eso. No, yo soy técnica en informática y técnica en programación de software. Sí, me acuerdo. Ya no. Pero quedan muy bonitos en la hoja de vida. A los grupos de investigación les interesa. Entonces, Creo que ya. durante ese proceso inflamatorio, vamos a encontrar diferentes componentes del sistema. También es interesante. En el sistema de inflamación. Que vamos a llamar unos componentes locales y unos componentes sistémicos, ¿sí? Entonces, esos componentes locales son los que se llaman in situ, donde se está dando la reacción física, clínica o infecciosa, ¿sí? Y esos componentes locales serían entonces células efectoras, ya les hablé más cositas, neutrófilos endotelios.
que me van a inducir la vasodilatación, es decir, un aumento del diámetro de vaso sanguíneo. Me van a aumentar adicionalmente la permeabilidad capilar, es decir, que va a permitir el paso de lo que está circulando en la sangre directamente al tejido. Y adicionalmente va a inducir la migración leucocitaria. Entonces va a permitir que pasen los leucocitos que están en circulación al sitio donde se está dando la lesión. ¿Sí? Y son los encargados de los famosos signos cardinales de la inflamación, que son el rubor, calor, edema y dolor. ¿Sí? Vamos a darle ese contexto. Cuando usted los que causan fútbol, ¿qué es lo primero que hace? Una roncha que llamamos vulgarmente. Entonces, esa roncha es básicamente una pápula, ¿cierto? Está bien, es una pápula que está aumentada de tamaño, es decir, está hinchada, está edematizada. ¿Sí? Fuera de eso, está rojiza, que es el rubor. Si usted se la toca, está caliente, hace calor. ¿Sí? Y adicionalmente, si se la toca muy duro, le duele, ese es el dolor. ¿Sí? Todo ese proceso está dado por el rubor. El enrojecimiento es debido a la vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo a nivel local. ¿Sí? El calor aumenta la temperatura local debido a un aumento del flujo sanguíneo y el incremento del metabolismo in situ. El edema es porque hay aumento de la permeabilidad y paso de los líquidos al sitio, por eso es que se produce esa hinchazón. Y el dolor porque adicionalmente se afectan unas terminaciones nerviosas. Ustedes, no sé si a veces están desocupados, ustedes los que casan con ustedes, lo que hacen es apretar. ¿Qué les sale? Cierto, es un líquido seroso. Eso es suero. Eso es lo que está circulando, eso es suero, claro. Sí, simplemente que se está extravasando de la circulación de los vasos al tejido donde se está dando el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, esos serían los fenómenos inflamatorios locales. Ya les di vasodilatación, mediada por la histamina, las prostaglandinas y el óxido nítrico. ¿Sí? La histamina, recuerden que la lidera el mastocito. Las prostaglandinas, cualquier tipo de célula inflamatoria, incluyendo las células endoteliales. Y ahorita vamos a ver cómo se produce una prostaglandina. Y el óxido nítrico, que es el diferente al óxido nítrico que les hablé de la fagocitosis. El óxido nítrico que se produce acá, que produce vasodilatación, está dado por activación de una enzima que se llama la óxido nítrico sintasa constitutiva. La otra era la inductiva. La constitutiva es la que tiene que ver con todo el proceso de todo el sistema vascular, ¿sí? Que es el que induce el aumento o la vasodilatación, que es el aumento del calibre de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Migración leucocitaria, entonces se da porque estas moléculas, leucotrienos, anafilotoxinas del complemento y quimioquinas, como la interleuquina 8, van a inducir la expresión de moléculas de adhesión que van a reclutar los leucocitos que están circulando. Y acción en el foco, básicamente entonces las células que llegan, los fagocitos que llegan allí, van a fagocitar y adicionalmente van a inducir aumento de la inflamación por liberación de mediadores. Esos eran los componentes locales. Ahora les voy a hablar de los componentes sistémicos. ¿Sí? Entonces, realmente los componentes sistémicos se van a activar diferentes sistemas solubles muy importantes. Sistema de complemento. Ya tuvieron una clase solamente de complemento, pero ya deben de saber. Sistema de la coagulación. Formación de coágulos que lo que van a hacer es una barrera física para evitar la pérdida masiva de sangre. Sistema de las quininas. Vasodilatación que aumenta la permeabilidad vascular. Y las beta-proteidasas que se producen principalmente para remodelar la muscular y degradación con la matriz muscular. Ahorita lo vamos a entender por qué. Respuesta de fase aguda. Fiebre. Aumento de la temperatura corporal. ¿Sí? Entonces estamos hablando que la fiebre es sistémica. A mí no me da fiebre
en un brazo, ni me da fiebre específicamente en el sitio donde se está dando la inflamación, a mí me da fiebre general, ¿sí? Por eso es sistémico, un componente sistémico. Leucocitosis es un mecanismo por el cual en la médula ósea se liberan muchas células, ¿sí? Y por eso se da la leucocitosis. Cuando ustedes van bueno, ya les dije, proteínas de fase aguda. Entonces, el hígado se le activa por citoquinas, con interleuquina 6, interleuquina 1, o el factor de necrosis tumoral, y hace que se induzcan las famosas proteínas o reactantes de fase aguda. Entre ellos tenemos fibrinógeno y la proteína C reactiva, ¿sí? La proteína ligadora de manosa, las fipolinas, la proteína sérica del aminoide, entre otras. Esto tiene que ver, por ejemplo, yo creo que todos ustedes ¿quién ha ido a urgencias acá? Por algún proceso infeccioso o porque se enfermó, o un familiar. Todos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que le mandan al médico? Exámenes de laboratorio. Dentro de esos exámenes de laboratorio, ¿cuáles les envían? El hemograma y una PCR. Una proteína C reactiva. Es lo primero que le mandan, ¿cierto? Para mirar si el paciente tiene un proceso inflamatorio y si ese proceso inflamatorio puede deberse a una infección o a otro proceso, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una leucocitosis, con seguridad tiene un proceso inflamatorio, que posiblemente puede ser por un proceso infeccioso. Si dentro de las diferentes líneas que hacen parte del hemograma o de los leucocitos están aumentados los linfocitos, lo más probable es que el paciente tenga una infección viral, ¿sí? Si tiene aumentados los neutrófilos, lo más probable es que tenga una infección bacteriana. Si están aumentados los eosinófilos, lo más probable es que sea una alergia exacerbada o que tenga una infección por parásitos, ¿sí? Entonces ya eso le está dando al médico una idea, y eso es lo que ustedes van a hacer directamente en el laboratorio. Adicionalmente, la PCR es otro indicador de inflamación. Si tiene aumentada la PCR, también es un indicativo de que hay una respuesta inflamatoria, ¿sí? Adicionalmente se van a dar cambios endocrinos, como aumento del glucagón, del cortisol, las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Cuando aumentan todos estos hormonas, se da principalmente un cambio endocrino que lleva una consecuencia metabólica, en este caso la consecuencia metabólica es aumento de la gluconeogénesis. Cuando hay aumento de la gluconeogénesis, ¿qué se produce? Glucógeno. Y cuando se produce glucógeno, ¿qué se produce? ¿Qué? Se produce glucosa. ¿Sí? Porque todos estos mecanismos que se están dando son dependientes de energía. ¿Sí? Y a nivel biológico, a nivel celular, todo lo que sea dependiente de energía es dependiente de glucosa, que es la que produce el ATP. ¿Sí? Adicionalmente hay catabolismo proteico, principalmente por el cortisol y las catecolaminas. Ese catabolismo proteico, ¿a qué hago referencia? ¿O a qué hace referencia? Degrada las proteínas. ¿Sí? ¿Y de dónde provienen las proteínas? De los músculos. Entonces, ¿se acuerdan la proteína TNF que produce un fenómeno que se llama caquexia? ¿Sí? Que es pérdida de la masa muscular. Esa pérdida de la masa muscular generalmente está asociada con procesos inflamatorios crónicos. ¿Sí? Por ejemplo, paciente con cáncer, paciente con tuberculosis, demencia, pierde peso, y ese peso está dado por pérdida de la masa muscular. Esa masa muscular y esas proteínas que se obtienen del músculo se utilizan para producir ¿qué? Células
en médula ósea para que se produzcan leucocitos que hagan la circulación, y adicionalmente se necesitan esas proteínas para que el hígado las convierta en reactantes de fase aguda. ¿Sí? Durante esos procesos inflamatorios, entonces se dice que más o menos esas proteínas hacen parte de proteínas inflamatorias, hacen parte de un 25% del total de las proteínas en sangre. ¿Sí? Y aquí tenemos las proteínas que aumentan y las que disminuyen los procesos inflamatorios. Las que aumentan, proteínas C reactivas, fibrinógeno, amilotecénico, alfa-citricina, altoglobina. Proteínas que disminuyen, albúmina, transferina, retinol y esta glicoproteína alfa-2-HS. La albúmina disminuye. ¿Por qué creen que disminuye? La albúmina es uno de los principales componentes de todas las proteínas totales que hay en sangre. ¿Por qué creen que disminuye? Porque también la necesito para producir estas otras proteínas de base aguda, los reactantes. ¿Sí? Y aumento de citoquinas proinflamatorias. Cuando estas citoquinas proinflamatorias aumentan, principalmente la interleuquina 1,6 y ENE, ¿sí?, van a tener efectos sobre diferentes órganos y sistemas. A nivel del hipotálamo, va a inducir la fiebre, ¿sí?, y va a inducir la liberación de esta hormona, hormona liberadora de corticotropina. ¿Sí? En la hipófisis va a inducir la secreción de esta otra hormona que es la ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica. En el hígado, la síntesis de proteínas de fase aguda, y en médula ósea, la estimulación de la hematopoiesis. ¿Sí? Por eso, estas citoquinas son las citoquinas proinflamatorias por excelencia. Miren acá, entonces, tenemos los diferentes efectos de estas principales citoquinas. Las tres producen fiebre, síntesis de proteínas de fase aguda, aumentan la permeabilidad vascular. ¿Sí? La interleuquina 1 y el TNF-alfa, entonces, expresión de moléculas de adhesión, inducción de otras quimiquinas, inducción de interleuquina 6, activación de linfocitos T, de linfocitos B. Y aquí hay diferencia, por ejemplo, la única es la interleuquina 6 que me produce síntesis de inmunoglobulina. ¿Sí? Se aumenta la producción de anticuerpos. ¿Vale? Por eso se indican que son las principales o las citoquinas proinflamatorias por excelencia. ¿Sí? Mecanismo de la fiebre. ¿Cómo se produce? Entonces tenemos unos pirógenos exógenos y unos pirógenos endógenos. Los exógenos es cualquier antígeno de molécula extraña que sea capaz de inducir fiebre de manera indirecta por aumento o por producción de los pirógenos endógenos, que son ¿quiénes? Las citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Esas citoquinas proinflamatorias van a inducir principalmente esta molécula, que es la prostaglandina E, ¿sí? Específicamente la E2. Y esta prostaglandina E2 lo que va a hacer es que se va a unir a unos receptores que están en el hipotálamo, en el centro termorregulador, que se llaman los receptores IP3. Una vez esta prostaglandina E2 se une a su receptor, induce la famosa fiebre. ¿Sí? A nivel de la respuesta inflamatoria, estas citoquinas en el hígado van a inducir proteínas de fase aguda. A nivel del sistema nervioso central, van a inducir entonces en el hipotálamo la producción de prostaglandinas que van a inducir la fiebre. ¿Sí? A nivel de la hipófisis o vía pituitaria, van a producir la hormona adenocorticotrópica que va a viajar a los riñones. Recuerden que encima de los riñones están las glándulas adrenales. Y ellas, una vez activadas por esta hormona adenocorticotrópica, van a producir corticosteroides, principalmente el cortisol. Y ese cortisol va a ir entonces al hígado y va a inducir la gliconeogénesis, producción de catecolaminas y producción de proteínas reactantes de fase aguda. Por eso es que el estrés está asociado con respuestas inflamatorias inespecíficas. ¿Por qué? Porque produce la famosa
hormona de estrés, que es el cortisol. Muy bien. Y a nivel de la médula ósea, entonces van a inducir la producción o un aumento de los famosos factores estimulantes de Colombia, el granulocito macrófago o granulocito macrófago, induciendo la producción de los leucocitos y la liberación de esos leucocitos de médula ósea a sangre periférica. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos qué? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿de dónde provienen las famosas prostaglandinas? Tenemos dos grupos de moléculas que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Esas dos moléculas vienen principalmente de los lípidos de membrana, ¿sí? Que están principalmente en la cara interna de la membrana celular, es decir, de cualquier tipo de célula, pero se activa principalmente en las células de partes celular. Tenemos entonces los fosfolípidos de membrana. Por activación de esta enzima que la fosfolipasados se produce el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a ser el sustrato para estas otras dos enzimas, que es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, que son inducidas por las citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Este ácido araquidónico, que es por acción de estas ciclooxigenasas, se le convierte en prostaglandina G2, por acción de prostaglandina sintasas, glucosano sintetasa o prostaglandina sintetasas, van a producir otras isoformas de prostaglandinas. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales componentes de membrana muscular? Sí. Por biología. Los acetilcolina. Los acetilcolina, ¿cómo lo sabíamos? Los acetilcolina, los acetilcolina, desfilcolina y formaldehido son los principales sitios de la membrana. ¿Sí? Ahora, miren acá, en esta misma vía, entonces tenemos la prostaglandina E2 o la prostaglandina sintetasa, que es la prostaglandina E2, E2, E2. Y cada una tiene diferentes acciones en la respuesta inflamatoria. Miren, la prostaglandina E2 induce vasodilatación. La D2, activación de linfocitos T, H2 específicamente. La E2, además de inducir la fiebre, activa linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Y la F2 produce contracción del músculo liso. De hecho, ¿qué es el acetaminofén? Es lo primero que ustedes toman cuando tienen fiebre o tienen indisposición. Es un antiinflamatorio. ¿Y cómo funciona ese acetaminofén? O la aspirina, o los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Idea, ¿qué le ocurre? Si yo necesito bloquear la fiebre, necesito bloquear la producción de prostaglandina. ¿Y cómo puedo yo bloquear la producción de prostaglandina? Hay dos. Y le ocurre, muchachos, dicen los investigadores del futuro. Hay que tener dispisia indígena, humanismo indígena. Bloqueando, por ejemplo, estas enzimas, las ciclooxigenasas. ¿Sí? Si yo bloqueo estas ciclooxigenasas, pues no se va a producir la prostaglandina, porque aquí en vez de doble el ácido araquidónico. ¿Sí? Aquí es donde funcionan los antipiréticos, los AINES, que son los antiinflamatorios, los esteroideos. ¿Sí? Bueno. Ahora tenemos el otro grupo de moléculas que son los leucotrienos. Utiliza como sustrato el ácido araquidónico también, pero actúan otras enzimas, que en este caso sería, por ejemplo, la 5-lipoxigenasa. ¿Sí?
que por acciones de peroxidación, de hidrólisis o de transferencia de grupos glutámicos, en este caso la glutamina transferasa, me van a producir diferentes isoformas de leucotrieno. Tenemos por ejemplo el leucotrieno B4, que es quimioatractante, el leucotrieno B4, que produce broncoconstricción y aumenta la permeabilidad vascular, entre otros. Y adicionalmente, me puede producir por acción de las 15 lipoxigenasas, las lipoxinas, protectinas y resortinas, que tienen que ver principalmente con la resolución de los procesos inflamatorios. Esos son los que regulan esos procesos inflamatorios. Entonces, tenemos mediadores derivados, leucotrienos, lipoxinas, protectinas, resortinas, por esta vía metabólica, o las prostaglandinas por la vía de las cicloxigenasas. ¿Sí? Tenemos dentro de esos mediadores humorales, se hablaba del complemento, el sistema de las quiminas y el sistema de la coagulación. Ahora, ¿cómo funcionan esos sistemas y la respuesta inflamatoria? ¿Sí? Si ustedes miran acá, generalmente, cuando hay daño tisular, el colágeno, que es uno de los principales componentes de la matriz extracelular, se fragmenta y me produce pequeños fragmentos de colágeno. Esos fragmentos de colágeno es lo que se conoce como el factor de Hahnemann. ¿Sí? Ese factor de Hahnemann va a activar la precalicreína. El factor de Hahnemann, que es el fragmento de colágeno. Y activa la precalicreína, que es el sistema que está en el sistema de las quiminas y de la coagulación. Es como un puente. Al mismo tiempo que activa el sistema de la coagulación, que cuando se activa el sistema de la coagulación, generalmente lo que se produce son fibrina. ¿Sí? La fibrina es la que ayuda a formar los coágulos junto con las plaquetas. Entonces me forman esos trombos. ¿Sí? Son los que cuando hay, por ejemplo, una herida, una puñalada, bloquean, ¿cierto?, la pérdida de sangre. Entonces miren que aquí yo no necesito un agente infeccioso para que se me active la inflamación. Durante esa puñalada fragmentaron colágeno, que hace parte de los tejidos, en fragmentos pequeños que se producieron en el factor de Hahnemann y me activan la coagulación y el sistema de fibrinolisis, que son dos que están al mismo tiempo. El sistema de fibrinolisis es el que me controla o me regula a mí el sistema de la coagulación. Es decir, una vez se forma el coágulo, ese coágulo no se me puede quedar ahí. ¿Por qué? Porque creen ustedes que ese coágulo o ese trombo no puede permanecer. Puede migrar, Exacto, puede tapar los vasos sanguíneos o puede migrar y tapar otros vasos sanguíneos a nivel de cerebro, a nivel de pulmón, produciendo isquemias. ¿Sí? Entonces, como el sistema es tan sabio, activa el sistema de la fibrinolisis, produciendo plasmina, que la plasmina es la que me va a degradar la fibrina. Esa materia solo para buscar la cura de todo lo que tiene. Difícil. Y adicionalmente, se me activa la precalicreína, que es el que me activa las quininas. Las quininas, hagan de cuenta como unos mediadores neuronales, ¿sí?, que se producen, son los que están asociados con el dolor, con esas terminaciones nerviosas que están en todos los tejidos. También induce aumento de la permeabilidad capilar y me produce vasodilatación. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Durante el proceso de la inflamación les hablaba muchísimo del endotelio. Sí, que el endotelio es muy importante porque a través de él es que van a pasar todo lo que es circulación. ¿Sí? Células, en este caso leucocitos, y adicionalmente componentes que están en el plasma o en el suelo. Anticuerpos, proteínas reactivas, complementos. Ese endotelio en reposo, pues obviamente tiene una superficie antitrombótica, antiinflamatoria, que no va a permitir que se estén adhiriendo células, que no va a permitir que se estén formando trombos, ¿sí?
Pero cuando hay activación a nivel local, por esas células que van a liberar, por ejemplo, histamina, o si se me activa el complemento de las angiotensina, o si se me activa el endotelio, quimioquinas, todo eso va a activar esa parte endotelial para que me reclute las células, para que se produzca vasodilatación y permita el paso de células, como les decía, moléculas solubles al ciclo inflamatorio. Este endotelio activado se da en respuesta a los diferentes estímulos de citoquinas, quimioquinas y anabiotoxinas. Y les voy a hablar ahorita de unas moléculas que son muy importantes, que son las famosas moléculas de adhesión. ¿Sí? Pero antes quiero mostrarles estas diapositivas para que entiendan ese proceso de vasodilatación. ¿Vale? Entonces miren acá. Esto sería un vasito, un vaso sanguíneo, ¿cierto? Ese vaso sanguíneo está compuesto por células endoteliales. Y esas células endoteliales están sobre una red o un andamio de proteínas de matriz extracelular. Colágeno, fibronectina, laminina, etc. ¿Sí? Estas células están unidas una con otra por una estructura que se llama el desmosoma. ¿Sí? Y ese desmosoma está compuesto por diferentes moléculas, entre ellas las catequinas. Y aquí vemos cómo entonces hay un vasito sanguíneo por donde está pasando la sangre, ¿cierto? Con un flujo normal. Si miramos acá, los leucocitos no se están adhiriendo al epitelio porque los dos tienen la misma carga eléctrica, ¿sí? Que en este caso es negativa. Y las cargas eléctricas iguales, pues no se rechazan, se repelen. Entonces no permite que se estén adhiriendo las células a este endotelio. ¿Qué pasa cuando hay vasodilatación y activación endotelial? Entonces miren acá lo que pasó. Hay aumento del calibre, ¿sí?, de ese vaso. Aumenta ese vaso lo que llaman vasodilatación, ¿sí? Ahora quiero que miren detalladamente que me encuentren las diferencias entre estas dos figuras. ¿Qué le ven de diferente? La separación entre las células. ¿Qué más? Adhesión, es decir, están adhiriendo los leucocitos al endotelio. ¿Y cómo está ese flujo sanguíneo? ¿Está aumentado o disminuido? Está disminuido, es decir, como es aumento del tamaño, entonces la sangre pasa más lenta. ¿Sí? Es lo mismo cuando ustedes tienen una manguera es más delgadita y la presión es mayor. La manguera es más ancha, la presión es menor. Eso pasa con los vasos sanguíneos. Y eso tiene su razón de ser, porque si yo lentezco este flujo sanguíneo, va a tener la posibilidad de que las células también pasen de manera más lenta, de manera que puedan interactuar con las células del endotelio. ¿Sí? Pero adicionalmente, como aquí estas células ya se activaron por quimioquinas, por anafilotoxinas, por leucotrienos o por prostaglandinas, se van a activar y van a empezar a expresar. Primero, las endoteliales cambian la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambio de la carga eléctrica, ya los leucocitos van a adherirse, van a estar más próximos al techo endotelial. Y adicionalmente empiezan a expresar unas moléculas de adhesión que le permiten interactuar los leucocitos con la célula endotelial. ¿Sí? Que vemos acá. Disminuyen hasta que al final van a atravesar ese endotelio para llegar al sitio donde se está dando la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Para que se dé ese proceso, existen unas moléculas que se llaman las moléculas de adhesión celular. Tenemos 4 grupos. Las selectinas, las superfamiliares inmunoglobulinas, miren que traigo otra vez este grupo de moléculas que hacen parte de las células, de las moléculas de adhesión, las integrinas y las cadenas. Entonces, si ustedes miran acá,
Las selectinas median interacciones de baja afinidad, esenciales para el rodamiento del depositario que ya les voy a decir qué es. Las superfamilias de las inmunoglobulinas, importantes para una adhesión más firme. Las integrinas median la adhesión leucocitaria a la endotelium y a la matriz extracelular. Y las cadeninas, que son las que mantienen las uniones intercelulares entre célula endotelial y célula endotelial para que permita el paso de los leucocitos. Bueno, en la inflamación son importantísimas porque al final son las que van a permitir el reclutamiento celular. ¿Vale? Miremos entonces esos grupos de moléculas. Selectinas son puros carbohidratos, ¿sí? Presentes en la superficie de las células endoteliales y de los características que tienen. Miren, acá por ejemplo, la selectina expresada en los leucocitos de manera consecutiva, la E-selectina y la P-selectina en la selectina. Característica importante: las selectinas actúan por las selectivinas, ¿sí? Es decir, las selectivinas del endotelio reconocen las selectivinas de los leucocitos, pero su interacción, como lo dice acá, es de baja afinidad. La superfamilia de las inmunoglobulinas. Generalmente tienen unos dominios extracelulares, ¿sí? Formando como esos bucles que hay sobre superfamilia de las inmunoglobulinas. Características: se expresan únicamente en los leucocitos, ¿sí? Únicamente, únicamente en las células endoteliales, ¿sí? Superfamilia de las inmunoglobulinas, solamente en las células endoteliales. Y aquí tenemos, por ejemplo, la molécula ICAM, que es molécula de adhesión intercelular, molécula de adhesión celular vascular, ¿sí? Únicamente en el endotelio. Tercer grupo, las integrinas. Fíjate. Sí. Bueno, el tercer grupo molecular de las integrinas. Esas sí están únicamente en los leucocitos. Y ellas interactúan con las moléculas, con las superfamilias de las inmunoglobulinas, ¿sí? Y hacen una adhesión más firme. ¿Vale? Selectinas. Actúan por selectivinas. Moléculas de selectivinas con selectivinas. Las integrinas con la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Listo? Y finalmente tenemos las, bueno, aquí tienen por ejemplo algunas. Aquí tenemos las beta-2 integrinas, beta-1, beta-7, los ligandos que están presentes en las células endoteliales o en la proteína de matriz extracelular. ¿Listo? Y finalmente tenemos las cadeninas, que hay tres principales: la E-cadenina en el epitelio, la N-cadenina en el tejido neuronal y la P-cadenina en la placenta y en el epitelio. Esas cadeninas hacen parte de los cromosomas, que son las estructuras que permiten las uniones estrechas entre célula endotelial y célula endotelial, ¿sí? Y todas ellas siempre se van a expresar por activación con quimioatrayentes, quimioquinas, anafilotoxinas, que son del complemento, ¿sí? Leucotrienos y prostaglandinas. Entonces miren acá. Eso sería lo que haría el leucocito en un vaso, ¿cierto? La interacción inicial, que es la que se llama la quimiotaxia. Entonces se da por la expresión de unos receptores para esos quimioatrayentes que están principalmente en los leucocitos. Entonces los leucocitos tienen receptores para el leucotrieno beta 4, para
la quimioquina CXL8 y para la nafilatoxina C5A. ¿Sí? Entonces, eso hace que las células vayan buscando por gradientes de concentración esos ligandos. Posteriormente se da el rodamiento, ¿cierto? No se les olvide que también está el proceso de vasodilatación. El rodamiento se da por la expresión de las selectinas que van a estar presentes tanto en el endotelio como en los leucocitos. Recuerden que son uniones de baja afinidad. ¿Sí? El tercero, que es la adherencia, que se da por la interacción de las integrinas que están presentes en los leucocitos con la superfamilia de las inmunoglobulinas que están presentes en el endotelio. Y es una adhesión más fina. Es tal cual como si ustedes patearan un balón de fútbol en una cancha, el balón va rodando. Y ese rodamiento generalmente lo da la interacción entre selectina y selectina. ¿Sí? Cuando el balón va disminuyendo de velocidad, es porque ya va encontrando, o sea, va dando la interacción entre integrinas y superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Vale? Y ya cuando el balón para, es porque ya va a atravesar el espacio intercelular de las células endoteliales. Y aquí hay una interacción con las cadeninas permitiendo que la célula pase al endotelio, llegue a la matriz extracelular y ya pase directamente al foco inflamatorio. Así se reclutan las células. A la matriz extracelular buscando llegar al sitio inflamatorio. Pero recuerden que todo eso es ahí mismo, o sea, in situ. Recuerden que cualquier tejido tiene in situ vasos sanguíneos. ¿Sí? No es que tengan que atravesar pues, unos kilómetros. ¿Sí? Bueno. Ahora, como les decía, durante el proceso inflamatorio, la inflamación aguda no es capaz de controlar ese ambiente agresor, se da lo que se llama el proceso de inflamación crónica. Y la inflamación crónica generalmente está asociada con la participación de las células muy importantes, que son los fibroblastos y los macrófagos tipo 2 o alternativos. Durante este proceso, como se está dando la reparación y nuevamente se da inflamación, ¿sí? En los procesos crónicos, entonces lo que hace el fibroblasto para reparar ese tejido es producir proteínas de matriz extracelular, principalmente colágeno, ¿cierto? Entonces siempre va a haber un equilibrio entre la producción de colágeno y la degradación del exceso de colágeno. ¿Sí? Yo no puedo tener un exceso de colágeno o de producción de proteínas de matriz, porque entonces ese tejido se va endureciendo, porque hay un exceso en la producción de proteínas de matriz extracelular. Entonces, ese tejido me va perdiendo la funcionalidad. Y eso es lo que se llama fibrosis. ¿Sí? Fibrosis de tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, una fibrosis a nivel pulmonar, los pacientes que tienen enfermedades que tienen fibrosis pulmonar, generalmente son pacientes que tienen más dificultad para respirar. Porque el pulmón ya pierde su funcionalidad, no tiene la forma de ensancharse y hacer esas expiraciones y expiraciones normales, sino que el pulmón pierde esa elasticidad, y es porque hay mayor concentración en la producción de proteínas de matriz. ¿Sí? Están los macrófagos, que son los que también son importantes porque me producen las citoquinas que me ayudan a los fibroblastos, pero también me producen unas moléculas que se llaman metaloproteínas de matriz, que son unas enzimas que lo que hacen es degradar el exceso de colágeno. Cuando se rompe ese equilibrio es cuando se da entonces el proceso de fibrosis. Durante la inflamación crónica también está marcada por la producción de estructuras, en muchos de los casos, unas estructuras que se llaman granulomas, que son unas masas de células de la respuesta inmune con el agente agresor, que lo que está tratando es de cubrir ese agente agresor. Generalmente hay dos tipos de granulomas, que es el granuloma
y el granuloma de cuerpo extraño. El inmunitario es el que produce una respuesta nucleares que están, como les digo, circunscribiendo ese antígeno, ese microorganismo, mientras que el granuloma de cuerpo extraño, generalmente las células que participan, o sea, la respuesta inflamatoria es muy poquita, ¿sí? Porque son generalmente contra algunos agentes que son inertes. Por ejemplo, granulomas secundarios a hilos de sutura, muchas veces cuando hacen cirugía dejan hilos de sutura, talco, pelos, asbesto, cristales, esos van formando un granuloma que los están tratando de formar esa estructura para después ir como haciendo una eliminación transepitelial de ese artefacto, por decirlo así. Mientras que en los granulomas inmunitarios, la etiología es principalmente por microorganismos de tipo intracelular, principalmente hongos y tuberculosis. Aquí tenemos un granuloma inmunitario, ¿cierto? Aquí puede ser por una micobacteria y aquí por un hongo. Miren lo bonito, ¿cierto? Son como unas estructuras redondas y están caracterizados por la formación de estas células que son macrófagos, gigantes multinucleados, ¿sí? Es decir, se da una fusión de esas células que son característicos en esos granulomas. Y tenemos los de cuerpo extraño, que miren que son más diferentes. Miren que la estructura ya no es tan redonda, ¿sí? Pero lo que están tratando, por ejemplo, aquí hay un hilito que está como rodeado por células inmunológicas o células epiteliales pero en menor cantidad que no están produciendo esta estructura redonda llena de células mononucleares. Sí, aquí, por ejemplo, reacciones a sutura, implantes protésicos, etc. Consecuencia de la inflamación, entonces, como les decía, cuando la inflamación crónica no es muy continua y no se logra aclarar, se puede producir lo que llamamos la fibrosis. Y la fibrosis es más que un exceso de la producción de colágeno. Para que miren acá, este es un modelito también, un animal, donde se produce el granuloma. Aquí tenemos a la segunda semana, cuarta semana y 12ª semana post-infección. Y lo que está en rojo corresponde a la producción de colágeno, ¿sí? Entonces miren la cantidad de colágeno que se produce en la 12ª semana cuando no se controla la infección crónica. Y finalmente tenemos la infección sistémica descontrolada, que es lo que conocemos como la sepsis. La sepsis siempre está asociada con infecciones, generalmente en pacientes enfermos, ¿sí? Y esto es lo que se asocia también cuando hay mucho reserva. Es decir, hay una respuesta exagerada inflamatoria. Y un ejemplo claro de ello es la famosa tormenta de citoquinas que se daba en los pacientes con COVID-19 que estaban en cuidados intensivos y que se daba por un aumento en la producción de estas moléculas, principalmente citoquinas proinflamatorias. Entonces hay un aumento de citoquina 6, citoquina 10, TNF-alfa, etc., que lo que hacen es que cuando están en exceso, ejercen un efecto completamente contrario. Entonces va a suprimir toda la respuesta inflamatoria, va a suprimir la fagocitosis y adicionalmente, como se activan los otros sistemas, el sistema de la coagulación, el sistema de la fibrinolisis, entonces lo que se da es un daño multiorgánico, es decir, varios órganos sufren o trombosis o sufren fibrinolisis. Entonces lo que hacen es que ya no llega el oxígeno al tejido de la trombosis, produciendo una necrosis y una falla multiorgánica. Y en esos pacientes también se producía mucho lo que se llama la coagulación intravascular diseminada, que es un proceso en el cual los pacientes mueren por una hemorragia de todos los órganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si igual se produce trombosis, se produce en exceso el sistema fibrinolítico, que se transmite y toda los pasos. ¿Sí? Y ya, a nivel de terapias, en la respuesta inflamatoria, obviamente, el uso de este tipo de analgésicos, principalmente antiinflamatorios
importantísimo para enfermedades crónicas, principalmente las que tienen un componente inflamatorio, como son las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el caso de artritis reumatoidea, psoriasis, autoinmune, yo creo que ustedes deben de conocer alguna familia o amiga de la mamá que usan como terapia anticuerpos anti-interleuquina 6 o anti-TNF-A. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de esas terapias? Es que dependiendo de la terapia, si el paciente tiene una infección latente por algún microorganismo, se puede reactivar. ¿Sí? Entonces, hay veces es peor el remedio que la enfermedad, y es lo que pasa en cualquier proceso biológico. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, entonces el jueves arrancamos un clase con el profesor Julián y ya conmigo.